Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que les va a requerir mucha atención y vamos a repasar muchas cosas que uno tenía presente o estudió durante la escuela primaria o durante el colegio secundario, porque volvemos a ver geometría, ¿sí? Pero bueno, espero que les guste. Vamos a ver. Voy a intentar que veamos una presentación en PowerPoint, porque hasta ahora yo, por el tema del ancho de banda, estuve, para no tener inconvenientes, las clases anteriores las fuimos viendo en PDF, ¿sí? Entonces, ahora como algunas de estas imágenes tienen animación, entonces voy a intentar hacerlo a través del PowerPoint, pero si se llega a detener la imagen, ustedes me avisan, por favor. Y entonces volvemos directamente a PDF. ¿Están viendo la pantalla, la presentación? Sí. Sí, Claudio. Sí, bueno. Bueno, tenemos que ubicarnos un poco en los albores de la humanidad, el antropoide que observó por primera vez con un cerebro dispuesto a analizar la información de una manera abstracta, que hasta entonces la especie no lo permitía, y empieza a descubrir patrones. Lo mismo sucede con los niños, en su más tierna infancia ya empiezan a tratar de entender los patrones que los rodean. Entonces aquí les traje 3 imágenes para que vean cómo estamos rodeados de una geometría latente en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, la verticalidad de un árbol, el eje que forma su tronco junto con la copa. Tenemos la forma que puede ser triangular, ovalada o redonda de la copa, ¿sí? Que por lo general está asociado con determinada especie. También para los pueblos que están a orillas del mar, pueden ver la horizontalidad del horizonte, justamente ahí viene la palabra horizontal, ¿no? Del horizonte, de la línea que separa el cielo del mar. Las formas cónicas, como puede ser un volcán, el afloramiento de una roca, una montaña. La forma circular del sol, de la luna. Y si nos detenemos a observar una flor, vamos a ver también la disposición de sus pétalos de acuerdo a la cantidad de los mismos. Entonces, por lo general, abunda dentro de la floración la forma pentagonal. Entonces, ahí ya tenemos una geometría básica, una geometría que después va a ser asociada con símbolos, pero también con fuerzas de la naturaleza. Vieron bien las animaciones, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, muchos científicos han tratado de entender las formas presentes en la naturaleza y hablamos de patrones. Y encontraron que hay patrones recurrentes que se pueden reducir a 8, pero hay otros autores, en este caso es Stevens, pero también puede ser otros autores que han tratado de clasificar las formas naturales que encontramos, tanto en el mundo mineral como en el mundo vegetal, el humano, el animal, el de los hongos, etc. Hasta la parte microscópica, que puede ser la visión de un grano de polen, de un coral o de los glóbulos rojos de la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de estas formas tenemos la forma esférica,
La forma esférica es una de las formas más eficientes del universo, por eso los planetas son esféricos, porque permite el mínimo de superficie para un máximo de volumen, ¿sí? Por eso también los globos, cuando uno los infla, son redondos, por eso también las gotas, si uno las ve en cámara lenta, forman esferas. Cualquier forma blanda flotando en el espacio, en la ingravidez del espacio interplanetario, toma la forma esférica. Lo siguiente es la forma radial, es decir, a partir de un centro. Entonces, de hecho, hay animales que se llaman radiolarios justamente por esto, ¿no? Por esta capacidad, pero también lo encontramos en un pulpo, lo tenemos en un árbol visto desde arriba. La forma radiada enlaza una periferia con un centro, ¿sí? Y por eso a veces en ciertas disposiciones urbanas se adopta esta imagen. Lo siguiente es la forma sinuosa, que puede tomar un río, que puede tomar una serpiente, que puede tomar una lombriz de tierra, que es una forma también que lleva a hacer un recorrido con el máximo, en este caso estaríamos en el extremo opuesto de la esfera, con el máximo de extensión en un mínimo de recorrido. Perdón, con el máximo de recorrido en un mínimo de extensión, ¿sí? Entonces, también tenemos la forma arborescente o ramificada, si quieren, que es a partir de un eje central empezar la distribución hacia adentro. Esta es una forma que para nosotros es muy eficiente, la hemos adoptado muchas veces cuando hemos asesorado en urbanizaciones, en el desarrollo de ciertos conjuntos de vivienda. Nuestros pulmones tienen esta forma de ramificación, hay toda una ciencia que estudia la geometría fractal, que significa que la forma se va ramificando mediante una fórmula matemática simple, de tal manera que a escala tenemos, a medida que cambiamos la escala, volvemos a tener la misma imagen. Entonces, son ramas que se ramifican en ramas, que se ramifican en ramas, etcétera, etcétera, como ocurre con nuestras arterias, por ejemplo, en el cerebro. El siguiente es la forma de circuito, que lo encontramos incluso en los juegos de cordeles para manos, que son ancestrales y están en todas las culturas del planeta. Lo vemos también en las autopistas, en las carreteras, cuando forman estas especies de moños y de nudos. Es una forma de hacer circular la energía, ¿no? En nuestro cuerpo también está representado por la sangre oxigenada y la sangre que hay que depurar. Entonces, eso forma circuitos. Lo siguiente es lo que se llama teselado o teselación, es decir, la capacidad de pavimentar una superficie. La más eficiente para una superficie plana es la forma hexagonal, que la vemos en las colmenas, en las escamas, es decir, es una distribución donde todos los espacios son aprovechados. Otra forma que tesela es el cuadrado. El triángulo tesela si forma hexágonos, entonces no, de por sí solo no tesela. El pentágono no tesela, es decir, no hay forma de juntar muchos pentágonos juntos y que cubran una superficie. Siempre hay que acoplarles alguna otra forma. Luego tenemos la forma espiral, es una forma que conecta, igual que la forma radial, una periferia con el centro, pero a través de un movimiento de rotación. Se puede interpretar desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, es decir, a medida que se va haciendo el recorrido, se va alejando del centro o se va acercando al centro. Por supuesto, esto lo encontramos en los zarcillos de una planta, de una vid, lo encontramos en la caparazón de un caracol, lo encontramos en nuestro oído interno, es decir, se multiplica este patrón. Son patrones de eficiencia, ¿no? Son patrones que ha encontrado la naturaleza a través de millones de años para manejar eficientemente su energía que nosotros llamamos energía de las formas. Y la última es la forma solenoide o la forma espiral en 3 dimensiones, es una forma de tirabuzón, que así como la espiral plana conecta la periferia con el centro a través de un crecimiento o de un decrecimiento, en este caso es a través de un eje tridimensional, un eje en la tercera dimensión, y por lo tanto se va girando, se va rotando también, pero a medida que rota va subiendo. Entonces,
Esta es una forma que, por ejemplo, los encontramos en los muelles, en los resortes, en los muelles de los colchones. ¿Por qué? Porque esta forma tiende a acumular energía y a liberarla después, ¿no? Lo encontramos en el ADN, por ejemplo, también en algunos arcillos, de forma tridimensional, cuando se enroscan alrededor de algo, de una serpiente, por ejemplo, cuando quiere asfixiar a un animal, a una boa constrictora, ¿sí? Aquí tenemos la eficiencia de una disposición hexagonal en un panal de abejas. Y esta forma que adopta, por ejemplo, que muchas veces la gente piensa que es artificial, pero es natural, cuando una masa de lava volcánica se enfría lentamente, tiende a cristalizarse de forma pareja, de tal manera que cada uno de sus sectores, de lo que podríamos llamar dominios, reclama al que está al lado de manera igual. Entonces, habitualmente se adopta una forma hexagonal, que es la más eficiente, como veíamos. Y esto está visto en forma vertical. Ustedes ven los pies del señor como está sacando la foto de esta columna, en realidad, hexagonal. Entonces, muchos lugares, tradicionalmente, los pueblos originarios lo han asociado con construcciones, porque lógicamente parecen construcciones, pero son de origen natural. Lo que sí, como venimos sosteniendo, los pueblos originarios, los pueblos que están en contacto con la naturaleza, las personas individuales que son sensibles, captan que hay ciertas fuerzas alrededor de estos sitios. Es decir, el propio proceso de cristalización de la roca durante el enfriamiento ha generado unas fuerzas que sigue emitiendo la materia. La materia está dispuesta incluso a nivel microscópico, de una manera geométrica, y esta forma externa que vemos es la amplificación de esa forma microscópica. Eso es un soporte que dentro de geobiología, de radiestesia y de otra ciencia que se llama radiónica, que es la aplicación de estas emisiones de forma con fines prácticos, llama justamente ondas de forma, campos de forma o efectos de forma, ¿sí? O sea, estos lugares se sienten como lugares fuertes, más allá de que es una roca de origen volcánico, que es una roca paramagnética, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, Yanaurco en Papayacta y las famosas columnas de Tangán en Sichos, Ecuador, que muchos le asignan un origen artificial. Esto no significa que no se haya aprovechado esta ventaja de la naturaleza de crear estas formas geométricas para hacer construcciones. ¿Sí? Esto es en Argentina, por ejemplo, en la zona de Zapala, en Argentina también hay una intrusión de magma volcánico que después se enfrió y creó estas columnas de basalto. Y como les decía, esto se puede aprovechar, como sucede en Micronesia, en el Océano Pacífico, una cultura milenaria que no se sabe cómo pudo trasladar desde un sitio donde están estas columnas de basaltos hasta su lugar sagrado y construir una gigantesca ciudad con estas piedras que, moviéndolas en canoa, es imposible. Si uno sube estas columnas de basalto, una canoa se hunde. O sea, tuvieron que haber hecho barcos gigantescos para poder transportarlas. Por supuesto, la leyenda dice que la movieron o con cánticos o con la fuerza mental de los sacerdotes. Lo interesante es el aprovechamiento de estas piedras y la valoración de estas piedras como elemento constructivo para fines sagrados. Empezaron, los primeros vestigios son de tumbas, y luego se han hecho templos, y luego se llegó a palacios, luego a la ciudad entera, y luego una muralla que la protege de las variaciones de la marea. Decíamos la forma ramificada, fíjense ustedes la analogía entre la foto de la izquierda, que es una foto satelital de una cuenca de un río, y la foto de la derecha, que es una foto que hemos tomado de un árbol, ¿no? Incluso parece como si tuviera la misma proporción, la misma geometría. Y eso, bueno, justamente cuando se evalúa desde el punto de vista de la geometría fractal, suelen tener el mismo valor, que es un logaritmo, ¿no? Un número determinado que ubica
el grado de escala al cual uno se va aproximando y se sigue repitiendo la imagen, asociado también con la repetición de un patrón hasta crear una superficie. En este caso estamos hablando de algo que es de una dimensión, pero que llega a cubrir casi toda la superficie, que sería de dimensión 2, ¿no? Hablamos de algo bidimensional, los planos tienen dos dimensiones. Entonces, el fractal de una ramificación está entre 1 y 2. Cuanto más cubre la superficie, está más cercano a 2. En cambio, cuando la estructura, como la del árbol, por ejemplo, que es tridimensional, está entre 1, 2 o 3, todo depende de la distribución que tenga de las ramas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de espirales y solenoides, ¿no? Tenemos la espiral que forman las galaxias, la espiral que forman caracoles como el Nautilus, y tenemos solenoides, o en el caso de un huracán, que es una columna vertical en realidad, o un remolino, y una escalera caracol de la arquitectura, ¿no? Así que tenemos ejemplos tanto naturales como que el ser humano ha incorporado dentro de sus obras. Cada uno de estos define una eficiencia energética de los sistemas complejos. Y fíjense, la representación artística no se queda afuera con respecto a esto. Esta es una hermosa mano de la cultura Jamacoaque. Está en el Museo Casa del Alabado de Quito, y es un sello en realidad, pero hecho en cerámica, pero expresa justamente el poder de la espiral como génesis de energía y ubicado en la palma de la mano, así que esto tiene que ver también con los gestos. Otro ejemplo maravilloso directamente de la cultura de Valdivia, estamos hablando de una cultura que tiene miles de años de antigüedad y que expresa una perfección en sus trabajos impresionante, ¿no? En este caso es un objeto de basalto, una de las piedras más duras que existe, tallado con forma de un cubo perfecto. Dentro del cubo incluso se ven dos semicírculos que probablemente respondan a la iconografía de la luna creciente y de la luna menguante, con una línea media también. La espiral en la cola de este felino, y esta forma que vista desde determinado ángulo es la cabeza del felino, es como un cuarto de esfera, pero si uno lo ve desde arriba es una persona. Así que es una maravilla de el arte precolombino de Ecuador. Bueno, y hablamos de geometría, entonces bueno, para cualquiera que haga un cursillo de geometría sagrada le van a llenar la cabeza con respecto a los cuerpos platónicos. Son poliedros regulares. En el espacio tridimensional solamente se pueden formar 5 poliedros regulares. En esta imagen de la izquierda, de abajo hacia arriba, serían el tetraedro, que Platón asoció con el fuego. Le sigue el cubo o hexaedro, que está asociado con la tierra. El octaedro, edro significa caras, octaedro significa 8 caras, que es como una bipirámide, son 2 pirámides unidas por la base. Tenemos el dodecaedro, es decir, 12 caras pentagonales. Perdón, el icosaedro está asociado con el aire, el dodecaedro está asociado con el cosmos, y el icosaedro, que son 20 caras triangulares, está asociado con el agua. Pero fíjense, tenemos esta hermosa cerámica de la cultura chorrera, del 1000 a.C., también en el Museo Casa del Alabado, que es un dodecaedro. Y no es fácil hacer una figura. Yo los reto que traten de hacerla en cartulina. 12 formas pentagonales, regulares, del mismo tamaño, vayan uniéndolas para formar un dodecaedro. Van a ver que es muy difícil. Y en este caso está ocupando el cuerpo de una botella. Dijimos que el dodecaedro representa el cosmos. Así que no sabemos si en realidad no estaban trabajando ya con ondas de forma. Mi creencia es que sí, que es algo que ellos podían percibir incluso a nivel fisiológico.
la influencia de estas formas, pero también está el valor simbólico de esta imagen, ¿sí? Y si vamos un paso más allá, las ondas de forma asociadas con el planeta, decíamos que en el globo terrestre se distinguen 12 grandes centros de energía, como si fueran los 12 grandes chaupis o ñawis o chakras del planeta, y que corresponden a una figura dodecaédrica. Y estos cuerpos han sido muy estudiados dentro de las escuelas antroposóficas de la línea de Rudolf Steiner, ¿sí? Y en este caso es Theo Gimbel, que encontró cómo aplicar los 5 poliedros regulares o los sólidos platónicos a distintas terapias de acuerdo a lo que se quería curar. En este caso, él armó un gabinete de terapia fisiológica en madera, pero en realidad está revestido de distintos materiales porque acá se aplica otro concepto dentro de la energía de las formas, que es el descubierto por el Dr. Reich, que tiene que ver con la acumulación de lo que él llamaba el orgón. El nombre deriva de orgasmo porque la primera vez que lo detectó fue durante las relaciones sexuales, pero después se dio cuenta que era una fuerza universal que nosotros ahora asociamos con las ondas de forma. Entonces, este gigantesco dodecaedro, parecido al de la botella que vimos recién, es un condensador orgónico también, ¿sí? Y él aplicaba mucho la terapia de color. Tiene ventanas de forma de estrella pentagonal que se abren y se cierran regulando la luz y regulando el color que se pone. Sí, hay una pregunta. Sí, Claudio, te quería preguntar un poco, no sé si puedes repetir un poco lo que acabas de decir, que esta persona logró descubrir esto a través del acto de relaciones sexuales y que nosotros lo relacionamos. Ahí me perdí un poco con lo que dijiste. Wilhelm Reich era discípulo de Freud, ¿sí? Freud tuvo 2 discípulos renegados. Si ustedes leen las obras de Freud, Freud era bastante esotérico. Y uno de sus discípulos fue Jung, por supuesto, que se fue hacia el lado del inconsciente colectivo, de los arquetipos, creó un puente entre las tradiciones esotéricas y la ciencia occidental, así que una maravilla. Y el otro es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich se fue al extremo opuesto, es decir, le dijo a Freud, usted no explotó suficiente el asunto de la energía sexual, de lo que Freud llamaba libido. ¿Sí? Entonces, a través de sus estudios, incluso de parejas teniendo sexo en el laboratorio, él se dio cuenta que había como una explosión de energía en ese momento. Entonces, él, llevando las teorías de Freud al máximo, terminó proyectándolas en la naturaleza, es decir, diciendo que la energía sexual está en todo, desde las estrellas hasta los átomos. Y entonces elaboró una serie de experimentos que permitieron detectar un tipo de energía. En un primer momento lo detectó en granos de arena tomados de una playa. Logró que emitieran luminiscencia de noche y esa energía la llamó orgón. En base a eso es que ahora, por ejemplo, se fabrican las famosas orgonitas, ¿sí? Básicamente es un principio que se trabaja también en ciencia de las formas, que es de asociar materiales que tienen una capacidad energética complementaria, sexual si se quiere. Entonces, se ponen capas de materiales paramagnéticos con materiales diamagnéticos, capas de materiales conductores con materiales no conductores, capas de materiales orgánicos con materiales metálicos y así sucesivamente. Se van poniendo parejas de estas cosas. De hecho, los 5 cuerpos platónicos también están asociados con parejas. Es decir, si yo a cada una de esas caras le pongo un punto en el centro, obtengo su pareja, excepto el tetraedro, que es pareja de sí mismo, por decir así, ¿no? Pero si no, el octaedro es compañero del cubo, el dodecaedro es compañero del icosaedro, ¿sí? Entonces, de hecho, las teorías de Wilhelm Reich llegaron tan alto que llegó a inventar lo que se llama el cañón rompenubes.
Esto les vendría muy bien a los ecuatorianos ahora. Es un aparato que, canalizando las radiaciones telúricas, las puede convertir en una fuerza orgón proyectable para dirigirla al cielo y condensar nubes para que se produzca lluvia. Las patentes de Wilhelm Reich fueron expropiadas por el gobierno de Estados Unidos. Wilhelm Reich terminó preso y se prohíbe en Estados Unidos usar el cañón orgónico o el rompenubes. ¿Sí? Ese es el segundo nombre que recibe. Así que creo que te conté bastante de este señor para que ustedes puedan investigar más. Muchas, Pero la mayoría de las orgonitas que nosotros hemos medido están mal hechas. Así que no gasten plata en orgonitas. No sé si te respondí. sí, muchas gracias. Y tal vez tienes tú datos de organitas que sí estén bien hechas o tienes como alguna preferencia cómo crear una bien hecha. Sí, después que falleció Wilhelm Reich, la hija escribió un manual sobre los artefactos orgónicos. Está disponible en internet. Si quieren, voy a buscar el enlace. Está en inglés, eso sí. Sí, perfecto. Mándanos eso, sería increíble. Muchas gracias, Claudio. No, nada. Bueno, y otra cosa que han estudiado los antropósofos, que por eso van a ver si ustedes en Quito tienen alguna escuela Waldorf o algún centro antroposófico, van a ver que la forma del edificio es extraña. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estudia tanto la radiestésica como la radiónica, como la geobiología y la antroposofía, es que los ángulos rectos y agudos son agresivos. Entonces, lo que se quiere hacer en la arquitectura antroposófica, de acuerdo a las propuestas de Rudolf Steiner, es neutralizar los ángulos, lo que se llaman los triedros. Los triedros interiores, que son los rincones que ustedes ven en su habitación, que están en las esquinas donde se junta la telaraña, bueno, esos son puntos de estancamiento de energía. En el caso de el Feng Shui se habla de que ahí hay energía sustractiva, en otras culturas se habla que los demonios se asientan ahí. Y fíjense lo que hace la arquitectura antroposófica, pone estos triángulos que neutralizan y convierten todos los ángulos rectos, los convierten en ángulos obtusos, que esos son favorables. Entonces incluso van a ver que los ángulos de las ventanas de los edificios antroposóficos son como si fueran la ceja de un ojo, porque son todos ángulos obtusos. Los ángulos obtusos, les recuerdo, son mayores a 90 grados. Los ángulos agudos son menores a 90 grados. Aquí les traje como ejemplo de cómo, a mi entender, estas culturas trabajaban con estos conceptos. Esta cultura, no me acuerdo si es manteña o fue encontrada en el Cerro Jaboncillos, pero es muy interesante porque fíjense la forma del sombrero y fíjense la forma del taburete sobre el que está parado este señor. Entonces son como campanas, ¿no? La de abajo es una campana con una superficie curva y se repite esa misma forma en su cabeza. A la derecha yo hice una superposición con otra escultura que me llamó la atención porque en esta otra escultura ese mismo personaje, porque tiene los mismos rasgos y los mismos aros, los mismos elementos visuales, las orejas alargadas, en vez de estar de pie, está sentado. Sobre el mismo taburete está sentado y lleva el mismo sombrero. Entonces, evidentemente, acá lo importante es el objeto. Un objeto que evidentemente se lleva ya sea para pararse o para sentarse sobre él. Y ahí vi que esta forma se acopla con la forma que actualmente le da la ciencia después de más de 100 años, más, yo diría 150 años de negar que existiera un campo magnético humano. La evolución de los aparatos permitió detectar el campo magnético humano que, como dijimos en la clase pasada, está producido por el corazón. Entonces, la sangre, que tiene un gran componente de hierro, que es ferromagnético, al circular y ser bombeado en el corazón, produce un campo magnético parecido que produce el núcleo terrestre, ¿sí? Con dos aberturas, de la misma manera que el planeta tiene aberturas, como vimos en la primera clase, en el polo sur y en el polo norte,
y formando alrededor del cuerpo humano un toroide. Un toroide es una rosquilla, es un anillo para que ustedes entiendan el concepto. Y resulta que cuando uno superpone y pone esa misma imagen en el centro, en el corazón de este personaje, en este caso del personaje sentado, el toroide se acopla perfectamente a las formas que surgen de la parte baja y de la parte alta de la escultura. Así que para mí estos sabios artesanos o los sabios que le dieron las instrucciones al artesano podían medir o podían percibir o visualizar, porque muchas veces las plantas sagradas ayudan a visualizar estas cosas. Aquí hay un efecto que lo hablamos la vez pasada cuando nos consultaban sobre el tema de la cueva de los tallos, y el efecto este que tiene las cavidades de crear, en ciencia de las formas hablamos de crear espacios resonantes, ¿no? Como si fuera la cámara de un instrumento, de una guitarra, de un instrumento, de una calabaza, de una maraca, es decir, un elemento que sirve de resonancia, de radiaciones telúricas y de radiaciones cósmicas. Y también cuando uno está rodeado de materia, es como que hay una percepción leve del campo gravitatorio, por eso se puede usar aplicaciones dentro del teléfono celular que permiten medir la gravedad. Algunos teléfonos celulares tienen gravímetro y otros tienen acelerómetro. Entonces, es mejor el gravímetro, que permite medir la fuerza de gravedad, porque el acelerómetro también va a medir la velocidad, perdón, la aceleración que lleva el planeta a medida que rota. Pero lo importante es este concepto, el concepto de que cuando estamos rodeados de materia densa y de mucha cantidad, hay como un efecto de distensión, de fuerzas que van de adentro hacia afuera, y eso relaja bastante. Fíjense en la imagen de abajo a la derecha, estas imágenes se las robé al amigo Juan Sáez, que es un experto en estos temas. Él desarrolló el arte saborí, que es la forma intuitiva de manejar la percepción radiestésica. Y a la derecha, bueno, vemos a una persona en un hueco que está formado en la roca, es una de estas burbujas en la lava, donde a su vez la persona entra como un espacio uterino, ¿no? Es una especie de... Se puede usar para una meditación y un espacio de renacimiento directamente. Y a la izquierda lo vemos a él, a Juan Sáenz, en una hornacina de la zona de Petra, en Siria, en Jordania, perdón. Y cómo está diseñada especialmente para que alguien se siente y ocupe ese lugar que uno podría decir, no, era para la estatua de un santo. Y eso puede ser la causa secundaria, diría un maestro mío tibetano, ¿no? Pero hay que buscar la causa primaria. De hecho, uno en estos sitios, ya sea natural o fabricado por el ser humano, uno siente esa, a ver, lo que uno puede percibir en esta situación es que lo que llamamos en psicología profunda el ego encapsulado se disuelve, ¿sí? Al ser tironeados hacia afuera en el buen sentido, porque todos en la vida cotidiana vivimos tironeados, pero tironeados por los medios de comunicación, por las personas, por el estrés. No, en este caso hablamos de la naturaleza. La naturaleza de alguna manera nos está despedazando y nos está absorbiendo y reintegrando. Entonces se pierde esa sensación de ego, de yo separado del entorno. Pasamos a ser un todo con el todo, ¿sí? A la izquierda vemos un dibujo hecho también por investigadores de la línea antroposófica de cómo sería un monasterio, por ejemplo, porque muchos de ustedes dedicados al turismo pueden llevar a la gente a conventos, por ejemplo, o iglesias, donde vemos estos arcos que se cruzan para formar bóvedas de cañón corrido o cúpulas, y esto es el gráfico de las fuerzas de las ondas de forma que se manejan en el lugar, desde la base de las columnas hasta los capiteles y los centros virtuales que forman el arco de medio punto y los ejes
que si uno pudiera subirse y medir con un péndulo, veríamos que gira como si fueran remolinos en esos puntos. Entonces, si pudiéramos ver esos campos de forma, los podríamos ver de esta manera. Yo no encontré, tengo publicaciones muy interesantes que para estudiar la tensión de las estructuras de ingeniería, se fabrican maquetas de acrílico, se les proyecta luz polarizada y se la somete a presión. Y el gráfico es muy parecido a esto, es decir, las fuerzas de tensión y de compresión que aparecen van cambiando los colores de la luz polarizada dentro del acrílico, y las fuerzas son prácticamente las mismas que las que vemos en esto que consideramos ondas de forma. ¿Sí? Arriba a la derecha, un dibujo que hice para comprender un poco este tema de la atracción que ejerce la masa pétrea sobre alguien que atraviesa una puerta, por ejemplo. Entonces, cuando uno atraviesa una puerta megalítica, sufre este efecto que permite esto que podría ser un ritual de paso después de una determinada ceremonia, o a la entrada de un espacio sagrado, ¿sí? Abajo, uno de los portales megalíticos de Ingapirca, ¿sí? Entonces, la piedra maciza, a ambos lados y arriba de uno, ejerce este efecto de distensión, de tal manera que es como si uno pasara por una... No sé si vieron estos lugares que, por ejemplo, hay que desinfectar a las personas antes de que entren, entonces le tiran como ciertos gases bactericidas. Bueno, esto sería lo mismo, nada más que con fuerzas sutiles. Sería una forma de desprogramar a la persona que accede a estos otros espacios. Este es un dibujo que hice para explicar un poquito la percepción desde las formas que uno puede hacer con las distintas montañas, ¿no? Es decir, aquí tenemos varios ejemplos de acuerdo al ángulo que forma el cono de las montañas, en el caso de una montaña cónica. En el primero es lo que llamamos el churo, es decir, esta forma de domo que forman estos protovolcanes que no llegaron a superficie, ¿no? Por ejemplo, el Panecillo. Entonces, en el tema de energía de las formas, las energías de las formas se acoplan con la fuerza gravitatoria del planeta. De tal manera que, aparte del valor de los ángulos, tenemos el tema de la verticalidad, lo que vimos en la primera foto, de la interpretación de lo vertical como aquello que va hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, el ser humano, cuando evolucionó y abandonó la posición horizontal de los mamíferos, adoptó una posición vertical, con lo cual cambió completamente energéticamente, porque está más sintonizado con el cosmos y con el centro de la Tierra. Crea un eje a través de su columna vertebral. Entonces, lo vertical se considera yang o masculino, y lo horizontal se considera yin o femenino. Lo que es ángulo de recto hacia agudo es masculino, y lo que es de recto hacia obtuso es más femenino. Entonces, imagínense que este primer caso es, lo alcanzan a ver, ¿no? Sí. Juanjo, Sí. ¿sí? Bueno, en este primer caso tenemos, por ejemplo, el panecillo, la parte inferior es yang, es activa porque es más vertical, y la parte superior es más femenina, es más horizontal. Lo mismo pasa en el caso de las mesetas, por ejemplo, o en el caso de las construcciones de las pirámides truncas. Después tenemos el ejemplo puede ser un cono volcánico, pero que el ángulo superior es obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Por ejemplo, puede ser 120 grados. Entonces, esa es una montaña yin, una montaña femenina, una montaña tranqui, diríamos en Argentina, ¿sí? Luego tenemos una montaña con justo un ángulo recto. Esta es una montaña, no es ni masculina ni femenina, es neutra, está justo en el punto crítico. Habría que interpretar otros fenómenos para poder juzgarla si es yang o yin. Por ejemplo, si es volcánica, es más activa que si fuera fruto de un plegamiento erosionado. En el caso de abajo a la izquierda tenemos sí un cono con un ángulo agudo en la parte superior. Entonces es
totalmente yang o activa, es decir, si uno, por ejemplo, escalara esta montaña, uno se llenaría de energía y de potencia. Quizás eso explique mucho el afán de los andinistas por llegar a las cumbres más altas, porque en realidad en la cumbre se sienten eufóricos. Y a la derecha puse como ejemplo un volcán que tiene una variación de ángulos, tiene un punto medio donde acá se hace tangente y pasa de estar la cumbre activa a pasar a ser una cumbre más femenina, ¿no? Más suave, más... Habitualmente el ascenso, si uno fuera a escalar, es más suave hasta aquí, hasta el punto donde cambia la tangente, y empieza la parte más dura. Entonces, habitualmente los altares se ponían en estos sitios, aunque arriba estuviera la cumbre en el caso de un volcán. Por supuesto, después viene una serie de formas mixtas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el volcán está extinto y el cráter está lleno de agua y tenemos una laguna en la parte más activa? Bueno, tenemos una combinación perfecta, diría Rey, de energía orgónica. La clase pasada me preguntaban sobre el efecto de las tacitas o de estas formas pétreas que parecen huecos, ¿sí? Y cómo los pueblos de la antigüedad han sabido utilizarlas como si fueran antenas parabólicas, ya sea las que miran hacia el cosmos, que sirven como espejos cuando se llenan de agua, como las que miran hacia los costados de las piedras donde están grabadas. Pero hay toda una tecnología de las formas que incluso en la actualidad es aprovechada, como es el caso de las antenas parabólicas para la TV satelital, en el caso de los telescopios, en el caso de las cocinas solares. Entonces ahí se aprovecha la forma parabólica, que es una forma cóncava que concentra los rayos paralelos que le llegan en forma perpendicular, de alguna manera los colecta en un solo punto, y los pueblos de la antigüedad, formas aproximadamente parabólicas, que pueden ser secciones de esfera, lo han aprovechado para condensar o concentrar, ya sea los sonidos, como en el caso de un cuenco tibetano, o en formas arquitectónicas que por lo general tienen que ver con tumbas, como los tolos griegos. Fíjense la analogía del término entre tolos y tolas, ¿no? En el caso de Newgrange, en Irlanda, es prácticamente una máquina de concentrar energía, ¿sí? Y aquí tenemos también los distintos túmulos, cómo se constituyen en condensadores orgánicos. O sea, por un lado tenemos la forma parabólica invertida que concentra la energía de la Tierra, y por el otro lado tenemos la distribución de capas de distintos materiales, que después lo vamos a hablar más en profundidad, que forman un condensador orgánico de energías cósmicas. Y esto está a su vez fortalecido con urnas por lo general funerarias, invertidas, que ejercen este efecto de concentración de las fuerzas telúricas en determinados puntos que servían como centros iniciáticos. En este caso, bueno, hay distintos componentes como la tiza, como el suelo, como cenizas, etcétera, que se van superponiendo. Después, el efecto que también una compañera hablaba de su experiencia en un dolmen. El dolmen en celta significa mesa, ¿sí? Entonces, en Europa abundan estos sitios donde se ponían, como formando cámaras, piedras verticales arriba, una piedra horizontal. En general todo esto estaba cubierto de túmulos, pero con el tiempo esos túmulos fueron lavándose con las lluvias, con el viento y con la intervención humana, y quedaron solamente las piedras. Pero también las cuevas naturales suelen exhibir estos fenómenos de resonancia cosmotelúrica, hablamos. Tenemos el ejemplo también de las zapachetas. En el caso de todo lo que es centro-sur andino, son montículos de piedra que se ponen a los costados del camino, habitualmente del Capacñán, y donde el caminante va depositando piedras que encuentre, piedras que le llamen la atención, y pidiéndole a Pachamama que
le ayude a no tener cansancio, ¿sí? Normalmente, fíjense el color de las piedras, cómo resalta con respecto al entorno. Suelen ser piedras rojas, es decir, paramagnéticas. El mismo ritual de levantar la piedra y ponerla en la pacheta, lo va a llenar de energía a la persona, porque los seres humanos, cuando estamos en contacto con piedras paramagnéticas, nos llenamos de energía. Pero por otro lado, va conformándose una pendiente que es muy parecida a la de la Gran Pirámide de Giza. Esto está calculado, ¿no? Esa pendiente también es la misma forma geométrica de las montañas sagradas que están detrás. Entonces se crea una resonancia formal, una resonancia de ondas de forma, entre la pacheta, que sería como una pequeña maqueta, de la montaña sagrada que está detrás. Habitualmente, tanto las montañas como las formas cónicas tienen su centro de energía a 1/3 de la altura, ¿sí? Aproximadamente acá, en el caso de la montaña, si viéramos el pie, se considera el pie de la montaña, no la altura sobre el nivel del mar que calculan los científicos, sino a partir de donde cambia la curvatura de la pendiente de la montaña y empieza la otra, lo que se llama pie de montaña. 1/3 de la altura está dentro de la montaña, dentro del eje central, está su corazón. Eso es el centro de condensación de energía. Hablamos de un baricentro, un centro de volumen en el caso de las formas, un centro de gravedad en el caso de la materia. Pero hay otras formas también de canalizar la energía, especialmente la telúrica, ubicando apilamientos de piedras sobre determinados sitios verticales. Esto también actúa por forma y permite una conexión, parecida a la que vimos en la clase pasada, una litopuntura, una conexión de sanación del paisaje. Entonces, la imagen principal es en el Cerro Ladrillo, que subiendo al Rucu Pichincha, donde se van apilando estas rocas. Lamentablemente hay superabundancia de estas rocas, es decir, la gente empezó a ponerlas en cualquier lugar y armarlas en cualquier lugar. Yo diría que las respeten, que no las destruyan porque están mejorando la energía del camino, que no creen nuevas, ¿sí?, ni destruyan las viejas. Y abajo a la izquierda, el mismo fenómeno, que incluso lo he visto hasta en Isla de Pascua, en Escocia, en este caso. Y también en Nepal se usa la misma costumbre y este mismo sistema de apilamiento de rocas que habitualmente son lajas. ¿Hasta aquí quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Claudio, yo te quería preguntar sobre ciertos volcanes o montañas que no tienen estas formas tan geométricas per se, o sea, como si es que le vemos al Taytimbabura, no tiene una forma como las que enseñaste de las montañas, sino como que varía, ¿viste? Como que, no sé. Sí, O hay que, bien que en esos casos hay que hacer un cálculo para saberlo, pero igual intuitivamente no hace falta calcular, o sea, uno si quiere puede hilar finito y puede hacer un cálculo de cuántas cumbres tiene. Hay un elemento importante dentro de lo que es la forma topográfica de una montaña, que es la divisoria de aguas, ¿sí? Es decir, es el punto a partir del cual el agua cae hacia uno u otro lado. Entonces, de acuerdo a esa composición, uno puede saber hacia dónde está enviando la energía. Y ante la diferencia, ante la complejidad de la montaña, claro, no todo el mundo va a hacer lo que hago yo. Yo hago una maqueta de curvas de nivel de la montaña y luego con el péndulo busco lo que se llama el rayo fundamental de esa forma. Entonces, eso me permite encontrar ciertos sitios favorables para determinadas cosas. No sé si te respondí. Ok, gracias. Sí, y con respecto al Apu y Lalo, me acuerdo que creo que la primera o la segunda clase, creo que le mencionaste. Sí. ¿Qué tiene? Porque hay algunas personas que dicen que tiene femenina, otras masculina, que tal vez tiene las dos. Yo pienso que tal vez un lado del Lalo se siente más femenino que el otro. El Ilaló ha sido masculino.
cuando estuvo activo, y a su vez tiene una gran abundancia de obsidiana. Y la obsidiana es un material asociado con el camino del guerrero, que es masculino. Pero la forma, con el correr de los millones de años, es femenina. Ujú. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención el hílalo. Me parece que tiene una energía especial. Como tú dices, hay que trabajar desde las dos puntas y es probable que una ladera sea de una polaridad y la otra sea de otra. Ok, perfecto, muchas gracias. Sé que se han hecho estudios muy interesantes sobre la posible existencia de cavernas, de burbujas volcánicas en el hílalo. Si te enteras de algo, avísame. Cavernas de burbujas, dijiste. Sí, sí, las que quedan en la lava volcánica. Ah, ok. Bueno, yo conozco una entrada bien interesante que muy poca gente conoce, a una cascada que baja directo sí, en el centro del Ilaló. Entonces, sí, algún rato tal vez si es que estás por No Ecuador. sabía. Qué interesante, no sabía, no había encontrado bibliografía de que alguien hubiera explorado internamente el hílalo. Sí, o sea, es como que cae justo en la mitad, no es que se abre, o sea, no es que estás adentro, pero sí estás en el centro. Entonces, Perfectamente. Ese lado debe ser el femenino. sí, ajá, eso se siente full. Buenísimo. Bueno, forma parte del trabajo práctico. Si estás cerca del hílalo, puedes ir a visitarlo y el próximo trabajo práctico es eso, es ir a un lugar sagrado y ver qué se siente Ya, y perfecto. escribir las impresiones. Buenazo, gracias, chévere. Gracias por tu aporte. Bueno, pasamos a algo un poco más denso para que ustedes entiendan. Es decir, todas las formas geométricas pueden asociarse a proporciones. Proporciones son relaciones entre dos medidas, ¿sí? Occidente conoció el tema de las proporciones a través de los trabajos de Pitágoras, que estudió qué pasaba con las cuerdas de un arpa, por ejemplo, de una cítara. Entonces encontró resonancias, encontró armonías y eso dio pie a la aplicación de ese sistema de proporciones en la arquitectura, en la escultura, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente vamos a ver dentro de lo que actualmente se conoce como geometría sagrada, dos tipos distintos de proporciones. Por un lado están las proporciones estáticas, que están conformadas por números enteros, y por otro lado las proporciones dinámicas, que están formadas por fracciones que no se pueden resolver, por decir así. Entonces, las estáticas se perciben en general, ya sea en un edificio, en un cuadro, en una escultura, como más frías, ¿no? Como más duras, más masculinas, mientras las dinámicas se ven como más armónicas, más llenas de energía. Entonces, dentro de las estáticas vamos a distinguir las pitagóricas y las armonías musicales. Por ejemplo, el unísono es la relación 1 a 1. En el caso, si uno fuera a asociarlo con respecto a los rectángulos, que es lo fundamental, cuando uno habla de proporciones, habla de los lados de un rectángulo. Entonces lo podemos asociar con el cuadrado, ¿sí? El cuadrado tiene el mismo lado, perdón, todos los lados tienen la misma medida. Cuando hablamos de rectángulos y queremos analizar las proporciones, por tradición se ubica en lo que es el numerador el número más alto y en el denominador el número más bajo. En este caso, como los dos son iguales, 1 dividido 1 da 1. Entonces decimos que el cuadrado es una forma de módulo 1 y que, relacionado con la música, equivale al unísono, es decir, dos notas iguales, ¿sí? Y lo que transmite es una gran estabilidad y una gran unidad. Lo siguiente es lo que en música se concibe como diapasón, donde uno de los lados vale 1, pero el otro vale 2. Entonces se dice que esta forma, este rectángulo llamado de doble cuadrado en estética, es un rectángulo de módulo 2, 2 dividido 1, ¿sí? Y se llama octava porque es la nota que se repite en una octava superior, es decir,
con 7 notas intermedias, aparece una armonía en la primera de la siguiente octava. Esta forma del rectángulo formado por 2 cuadrados es la que más abunda en toda América, América del Norte, América Central y Sudamérica, ya sea en el diseño de las vasijas, en sus edificios, inclusive en su música. La siguiente, en griego diatésaron a nivel musical, es una armonía basada en la cuarta, que equivale a 2 tercios, ¿no? 2 tercios, si 3 lo dividimos 2, da un módulo de 1,5, ¿sí? Si lo damos vuelta, da 0,75, pero lo esencial es comprender que esto equivale a decir que tenemos un rectángulo donde uno de los lados vale 2 y el otro vale 3. Este rectángulo está formado por 6 cuadrados, ¿sí? Y sigue siendo una proporción estática, pero es un poco más dinámica que las anteriores. ¿Por qué? Porque el módulo no es entero, es 1,5. Es estática, pero un poquito más dinámica. La siguiente a considerar, porque podemos seguir eternamente analizando la superposición de cuadrados, es la armonía llamada diapente o quinta, quiere decir que armoniza con la quinta nota, y equivale a una proporción de 3/4, o módulo 1,33 o 0,75, ¿no? Díganme si me equivoco, porque a veces la memoria me falla. Bueno, y da este rectángulo que ha sido muy utilizado porque tenemos un semiperímetro, es decir, la suma de los dos. Uno de los lados vale 3 y el otro vale 4, así que tenemos 7 el semiperímetro y 14 la totalidad del perímetro. Y la superficie es 3 por 4, 12. ¿Sí? Entonces ha sido muy utilizado especialmente en religión, este era el pectoral de los hebreos, y en América indígena también se ha utilizado mucho porque esta división permite ubicar 2 elementos que habitualmente están relacionados con el cosmos. En el caso de las proporciones dinámicas, las principales son las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 2, que vale 1,4142. La raíz de 3, que vale 1,7321. La raíz de 5, que vale 2,23. El número pi, 31416, que es el que relaciona el diámetro de un círculo con su circunferencia. Y la famosa divina proporción, que a nivel fraccional es raíz de 5 más 1 dividido 2, o su inversa, y que vale 1,6180 o 1,618, como decimos todos. Estas proporciones dinámicas son inconmensurables. ¿Qué significa? Que si en realidad uno quisiera poner los decimales, llega hasta el infinito y no se repiten. No se puede terminar de calcular jamás la totalidad de los decimales de estas proporciones dinámicas. A diferencia de, por ejemplo, la proporción diapente, donde el módulo es 1,33333, se sigue repitiendo. Esto después ustedes lo van a poder aplicar cuando expliquemos en la clase siguiente, la de mañana, para realizar el trazado regulador. ¿Sí? Uno puede distinguir, o con la ayuda de una calculadora, de una regla y una calculadora, puede llegar a saber a qué proporción se aproxima una determinada obra. En este caso, por ejemplo, vemos el Partenón, que está armonizado en base al número phi, que es la divina proporción, o 1,618. Desde el rectángulo que lo incluye hasta cada una de las partes se va repitiendo este rectángulo phi, cuyo módulo unitario es el cuadrado. Es decir, si yo divido cada uno de los lados del rectángulo áureo en el cual está incluido el frente del Partenón, los divido de acuerdo a la divina proporción, voy a volver a obtener otro rectángulo áureo de menor medida y un cuadrado.
repito la misma situación y voy a tener otro cuadrado más chico, otro cuadrado más chico, otro cuadrado más chico, y siempre como resto el rectángulo áureo. Y cada una de estas líneas me va a marcar puntos significativos del diseño. Cuando encontramos estas cosas, decimos que el que lo ideó pensó en una resonancia entre las partes y el todo. Básicamente, la divina proporción viene de ese razonamiento. Es decir, forma parte, no lo vamos a ver, pero forma parte de una ecuación, de una fórmula, en la cual los griegos querían encontrar cómo yo podía dividir un segmento de tal manera que el segmento mayor, después de la división, fuera al todo como el mayor al menor. Entonces, de esa manera quedaban armonizadas las partes y el todo. ¿Cómo surgen las proporciones dinámicas geométricamente? Bueno, partimos una vez más del cuadrado. ¿Lo alcanzan a ver? Es un cuadrado rojo que tiene número 1. Sí, se puede ver. Sí, sí. Trazamos la diagonal del cuadrado, ¿no? De acuerdo al teorema de Pitágoras, la diagonal está representada por la raíz cuadrada de la suma de los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Por la suma de los cuadrados de los lados del triángulo rectángulo. En el caso de un cuadrado, como los lados valen 1, se le da el número 1 porque es una unidad. Si uno tiene una medida determinada, tiene por ejemplo 5 metros con 50, bueno, eso equivale a 1. Entonces, si los lados le asignamos el número 1, la diagonal va a valer raíz de 2. ¿Sí? Cuando yo abato la raíz, la diagonal del cuadrado, voy a obtener un rectángulo de proporción raíz de 2. Es decir, la relación entre el 1 de los lados y raíz de 2 hasta acá va a ser raíz de 2. Entonces, este es un rectángulo raíz de 2 que también abunda en la arquitectura americana. Si al rectángulo anterior, que es un rectángulo raíz de 2, aplicando también el teorema de Pitágoras, le trazo la diagonal y la abato, el siguiente rectángulo va a ser raíz de 3. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora no me hizo falta hacer ningún cálculo matemático, es decir, esto se puede trazar con estaca e hilo, que es lo que hacían los antiguos en todo el planeta. Es decir, la geometría era a estaca y cordel. Entonces, el siguiente es un rectángulo dinámico, raíz de 3. Es una forma muy agradable. El siguiente rectángulo, como va a ser raíz de 4, va a pasar a ser estático, porque va a ser equivalente a 2 cuadrados. Así que fíjense que la sucesión de diagonales me va a llevar a haber tenido un rectángulo raíz de 2, otro rectángulo raíz de 3, y el tercero ya ser de módulo 2. Y luego tenemos la diagonal del doble cuadrado es raíz de 5, aplicando Pitágoras directamente. Por supuesto, los antiguos no conocían el teorema de Pitágoras porque es muy fácil, muy intuitivo de desarrollar por cualquier medida, pero no necesariamente usaban el sistema decimal que usamos nosotros, ni tenían la nomenclatura que tenemos nosotros de raíz de 5. Ni resolvían, como, ¿se acuerdan la maestra de primaria que nos decía no resuelvan las ecuaciones hasta el final? Tenía razón. O no resuelvan las fracciones hasta el final, tenían razón. Porque de esa manera no estoy cortando la serie de decimales infinita. ¿Se entiende? Cuando yo digo raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5, se entiende que los decimales son infinitos. Entonces hay que conservarlos así, como raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Si yo le doy el valor, lo tengo que redondear en algún punto. Bueno, después aparece la famosa serie de Fibonacci. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Bueno,
el comienzo histórico es muy peculiar. Fibonacci le encargaron que calculara para un amigo cómo era el rendimiento a partir de una pareja de conejos. Entonces empezó a evaluar qué pasaba si se reproducían y tenían un hijo. Entonces en el nivel siguiente tenían los 2 conejos iniciales más uno más y así sucesivamente. Y eso dio lugar a la serie de Fibonacci. Pero la serie de Fibonacci es una aproximación en números enteros, es decir, en proporciones estáticas, a la capacidad dinámica del número áureo o phi. ¿Por qué? Porque se va acercando. Fíjense, la serie de Fibonacci se puede calcular fácilmente sumando los 2 términos de la serie anteriores. Entonces, se parte del 1, 1, 1, que dijimos que era en la unidad. 1, 2, porque acá tengo 1 más 1 es 2. Entonces, el número siguiente es 2. El siguiente es 2 más 1 es 3. Y así sucesivamente, la serie está conformada por 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así hasta el infinito. Lo interesante es que si uno divide 2 términos consecutivos de la serie de Fibonacci, nos van a dar números que se van acercando al número áureo. Al principio no, están bastante lejos. 1 dividido 1 es 1, 1 dividido 2 es 2, 3 dividido 2 es 1,5, 5 dividido 3 es 1,666, 8 dividido 5 es 1,6, 13 dividido 8 es 1,625, así sucesivamente, y recién aparece el 1,6181 a la altura de 5589. Pero se le va a seguir aproximando hasta el infinito. Lo interesante es que la serie de Fibonacci se va acercando al número áureo por exceso y por defecto. Quiere decir, en algunos términos lo supera y en otros le falta. Y eso da una sucesión femenino-masculina. Volvemos a la polaridad andina de femenino y masculino. Entonces, el 2 excede al 1,618, así que es masculino. El 1,5 está por debajo de 1,618, así que es femenino. 1,666 lo excede, masculino, el otro femenino. ¿De dónde viene esto? De un esteta, de un estudioso de la estética llamado Matila Gica, donde él encontró estas proporciones en las estatuas masculinas y femeninas de los griegos. Entonces, unos se acercaban por defecto en el caso femenino y otros se acercaban por exceso en el caso masculino. Pero la serie de Fibonacci también se aplica en algo que se llama filotaxis en la biología y especialmente en el tema botánico, donde cada tantas se cuenta la cantidad, por ejemplo, de inflorescencias o de semillas que se encuentran cada vuelta. Entonces, esto permite clasificar las especies de acuerdo a la serie de Fibonacci. En este caso tenemos una margarita, puede ser un girasol. El girasol estaba, creo que por acá, 2113. Entonces, cada inflorescencia es clasificada de acuerdo a la serie de Fibonacci. También se puede aplicar en las hojas. ¿Sí? Ahí tienen cómo va, en realidad la serie de Fibonacci va describiendo espirales que se llaman espirales áureas. Fíjense, acá el mismo análisis, nada más que en las plantas, la inserción de las hojas va permitiendo una eficiencia energética, como decíamos al principio, y mediante la serie de Fibonacci aparecen cada tantas vueltas determinada cantidad de hojas. Y eso permite clasificar las plantas de acuerdo a la serie de Fibonacci. Así que está presente en la naturaleza, cada vez se descubren más elementos que aportan a la serie de Fibonacci. O sea, si uno se plantea para qué lo puede utilizar, por ejemplo, si uno quiere un espacio armónico, tenemos muchas veces gente que nos dice, tengo que construirme una sala de música y quiero que sea armónica. Entonces, por ahí les cuesta demasiado trabajo irse a la divina proporción, a empezar a multiplicar las medidas por 1,618. Entonces nosotros le decimos, está bien, construí un galpón que tenga 8 metros de largo
por 5 metros de ancho y 3 metros de alto. Entonces, estoy en la serie de Fibonacci, estoy formando un paralelepípedo, es decir, una caja, con números resonantes entre sí. ¿Sí? Y acá tenemos justamente cómo elaborar la espiral áurea a partir de la serie de Fibonacci. Es un gráfico parecido al que vimos antes, nada más que partimos de un primer cuadrado, que es ese cuadrado rojo que vemos aquí, y empiezo a trazar con un compás, o en el caso de hacerlo en el terreno, con una estaca y un cordel, empiezo a trazar la diagonal curva del cuadrado. Es decir, hago centro en uno de los vértices y estiro el hilo hasta el largo del lado. Entonces hago cuarto de círculo y empiezo a moverme a través de, el cuadrado. Trazo un primer cuarto de círculo, trazo otro cuarto de círculo y ahí ya pasé del unísono de 1-1 a 2-1, es decir, un doble cuadrado al diapasón. El siguiente punto va a estar aquí. Tengo otro cuadrado de 2 por 2 y genero otro arco. ¿Sí? El siguiente cuadrado va a ser de 3 por 3 y por lo tanto mi centro va a estar aquí. Y trazo otro cuarto de círculo. Y así sucesivamente voy completando con cuadrados que parten de la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Y así sucesivamente, y puedo seguir haciendo la espiral áurea, que crece rápidamente, a diferencia de otras espirales. Hablando de la espiral, bueno, hablábamos de la forma espiral que está repetida, especialmente dentro de los pueblos yumbos, y que representan los vórtices de energía, y justamente en geobiología también se estudia un fenómeno que se llaman vórtices, que son lugares de exceso de energía en el suelo, y si uno los ve en vertical, forman espirales, suelen acoplarse una espiral dextrógira con una legógira, es decir, se ha formado una pareja, diríamos, y a nivel vertical forman estos solenoides, estas especies de escaleras de caracol que van ascendiendo hasta que la energía se disipa en la atmósfera. Pasamos a otro aspecto que han estudiado quienes se preocupan por las ondas de forma, por cómo nos afectan las formas y los ángulos especialmente. Entonces, se han estudiado distintos tipos de construcción y, por un lado, se ha hecho una estadística de la salud de las personas que viven ahí. Por otro lado, se han hecho encuestas de cómo se sienten los que viven en determinadas construcciones. Y por otro lado, se ha medido radiestésicamente para ver la calidad vital de cada uno de esos aspectos. De esa manera, esto es un resumen directamente de todas estas investigaciones. Se han encontrado, estos son estudios que se hicieron en Francia, se han encontrado formas que son favorables para la vida y formas que no son favorables para la vida. Entonces, las típicas casas de campo que encontramos en cualquier cultura, desde la japonesa hasta las construcciones de los áchilas, donde ustedes se fijen, las construcciones de campo intuitivas resultan favorables para la vida. En cambio, las que se han desarrollado en el ámbito urbano, industrial, posterior al siglo XVIII, hasta llegar a la era actual, son un desastre en cuanto a calidad de vida que producen, ¿no? Fíjense, esto es lo que en Argentina llamamos los canalones, en este caso las plantas industriales que tienen estas puntas hacia adentro. Lo que se mide es el espacio interior. El techo plano, con estos ángulos rectos que hay que redondear, si uno quiere equilibrarlos, ¿no? Pasamos a un tema que a mí me resulta súper interesante,
desarrollado especialmente también por los científicos de la línea antroposófica. Es lo que se llama cristalización sensible. Es decir, hay sustancias químicas que al cristalizarse captan la influencia de radiaciones telúricas, de radiaciones cósmicas o de ondas de forma. De hecho, la cristalización es un proceso de ondas de forma. En este caso es lo que les comentaba que se puede hacer para saber si uno duerme sobre un buen lugar con respecto a una solución salina saturada, con la sal de cocina directamente, cloruro de sodio. Pero particularmente cuando se estudian las contaminaciones de los campos, especialmente en lo que es permacultura y lo que es en agricultura biodinámica, se utiliza el cloruro de potasio porque uno busca cristales que se formen rápidamente al evaporarse el agua en solución saturada, pero que esos cristales sean macroscópicos, es decir, que uno los pueda ver a simple vista y que no tenga que apelar a un microscopio para ver si cristalizaron como la gente o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio, la sal común, cristaliza de forma cúbica. Y los cristales son de 2-3 milímetros aproximadamente. Entonces, un lugar neutro, es decir, un lugar normal, nos ofrece esta cristalización. Cuando el lugar toma energía, es decir, una zona débil, la que a algunos de ustedes que hicieron el trabajo práctico, el primer trabajo práctico, les dio campo magnético bajo, sobre esos lugares los cristales son pequeños, no llegan a formarse bien. Y en lugares que están con exceso de energía, como puede ser una línea Harman y un cruce de Harman en una zona geopatógena, los cristales ya crecen como si fueran tumores. Pierden su forma, se agrupan de la forma que quieren, pierden ordenamiento. Este mismo fenómeno lo ha estudiado Masaru Emoto, el científico japonés que descubrió, congelando agua sometida a fuentes emocionales, como pueden ser expresiones, como pueden ser escritos que expresan lo que el ser humano siente, encontró que cristalizaban de distinta manera, pero esto es un proceso que hay que hacerlo en laboratorio porque la cristalización del agua tiene que ser fotografiada, entonces es bastante engorroso. Pero bueno, él lo hizo y probó justamente que el agua también cristaliza, captando las influencias sutiles del entorno, por decir así. Lo cual es algo importante, porque como decíamos, lugares que, por ejemplo, tienen tanques de agua de edificios sobre los cuales hay antenas de telefonía celular móvil, especialmente la 5G, el agua perdió su memoria original, perdió su capacidad de ordenamiento de los clústeres, es decir, de sus grandes paquetes de moléculas, y adoptó o cualquier conformación o una conformación de alguien que sabe de estos temas y que no tiene intenciones muy altruistas. Otro efecto de la forma se ve en los edificios, es decir, hay edificios cuando el arquitecto o el constructor es sensible. Fíjense, este es un edificio en Buenos Aires que tiene las esquinas curvas. Como tienen las casas de adobe, como tenían las casas antiguamente en cualquier lugar del planeta. Siempre se consideraba que los ángulos eran agresivos y por lo tanto se tendían a redondear. Esto es un estudio radiestésico que se hizo sobre una habitación para ver la distinta ubicación de los muebles, cómo pueden crear rayos de forma. Esto se mide con el péndulo o con varillas. La primera habitación es correcta, está todo ortogonal, no hay ninguna influencia. La segunda hay una, a ver, sería como un cierre de un mueble con otro. Estas dos puntas juegan mal, van creando un espacio hueco. Y ese espacio hueco va a producir ondas de forma que van a afectar a la cama. Eso es un primer efecto. Yo acá diría en el primero que hay otro efecto que no se dieron cuenta, que es este ángulo es lo que en Feng Shui se conoce como una flecha escondida. La bisectriz de este ángulo va directo hacia la cama, así que también la va a afectar. En el tercer caso,
tenemos también un armario que se ha puesto en diagonal, creando un espacio vacío atrás. Eso es una fuente de ondas de forma nocivas, sustractiva, de tipo sustractivo. Y también todo lo que es, que llega a crear como una obstrucción de la forma de una con otra, acá tenemos este mismo ejemplo que aquí, genera ondas de forma que pueden perturbar todo el ambiente. Así que la decoración es importante y no es gratuita. Este es un efecto que también el Feng Shui lo estudia y, por lo que decía, le llama flechas escondidas o flechas emponzoñadas, que es el efecto de las vigas. Las vigas van a generar ondas de forma por sus ángulos y a su vez por su vertical. Entonces, no es bueno dormir, los órganos que van a estar debajo de la viga van a estar siendo afectados por esta perturbación. Ojo que esto tiene que ver también en física, se conoce que cuando uno tiene un cuerpo homogéneo cargado estáticamente de electricidad, los iones tienden a acumularse en los ángulos y después de ahí se dispersan. Así que esto tiene toda una contraparte de explicación física. Y por otro lado están los ángulos, estos serían como ángulos convexos, diríamos que son ángulos agresivos, pero también están los ángulos cóncavos, que son ángulos sustractivos, en los cuales la energía se pierde, ¿no? Que son estos, los ángulos como si fueran las axilas, por decir así, de la unión de las paredes con los techos, etc. Además del aspecto psicológico de opresión que da dormir hacia un espacio que se va estrechando. Entonces, bueno, todas esas cosas son para tener en cuenta cuando se diseña, por ejemplo, un hotel. En cambio, las formas orgánicas, que son las que propone, por ejemplo, la permacultura, la bioconstrucción, la arquitectura antroposófica, la arquitectura vernácula, son sumamente armónicas y favorables. Esta es una clienta nuestra que hizo una casa de adobe en una zona cordillerana con técnicas rescatadas directamente, es decir, este techo es un techo de torteado, en la zona norte le llamamos torteado. Y bueno, ustedes ven el efecto final que es muy armónico. Bueno, encontré algo muy interesante. Ustedes saben que todo el tema de estudio de las formas, por parte de la radiestesia, de la radiónica después, y por último de la geobiología, surgió con André Bélisal, un francés que empezó a hacer experiencias radiestesistas, empezó a hacer experiencias con distintas formas, a comienzos del siglo XX, ¿sí? Y a raíz de sus estudios encontró que las semiesferas apiladas concentraban energía de tipo cósmico, ¿sí? Pero resultó que él pensó que esa energía era favorable, pero después le resultó que era desfavorable. Él tenía un sistema de clasificar la energía mediante un círculo, que podríamos llamar cromático. Entonces, de un lado estaban los colores que conocemos, los colores visibles, y del otro lado los colores de fase eléctrica, por decir así. Entonces, al color magnético verde, que es el vital, le correspondía el verde negativo o verde eléctrico, que es el que él asignaba dentro de sus estudios radiestésicos. Entonces, él encontró que la pila cósmica, que es este apilamiento de formas semiesféricas, producía un efecto que, aunque negativo para la vida, podía servir para la momificación o el desecado de los alimentos, para la preservación y el desecado de los alimentos. Y les traje dos ejemplos para mí muy, muy interesantes. Esto lo desarrolló en 1926, fíjense, ¿no? De estas torres de piedra, habitualmente piedra de tipo volcánica paramagnética, que se han estudiado en Irlanda, que se hacían al lado de los monasterios y que no se sabe bien el propósito que tenían. Pero resulta que mejoran la fertilidad del suelo. Alrededor de estas torres el suelo es sumamente fértil. Entonces se cree que producía un efecto primero de suelo diamagnético con una acupuntura paramagnética,
y un apilamiento de forma similar al de Belisal, que servía para condensar las energías cósmicas. Ahora bien, resulta que en las tolas de la zona de la costa oeste ecuatoriana, se han encontrado enterramientos, por ejemplo en la tolita, en chimenea. Es decir, son columnas en las cuales un cuerpo se apilaba arriba de otro con vasijas invertidas, es decir, formando lo mismo que la pila cósmica de Belisal, como si fueran recipientes semicirculares invertidos. Aquí tienen a la izquierda un arqueólogo realizó una excavación en la tola de Papayal y un enterratorio en Chimenea, que evidentemente era un punto telúrico, porque si se esforzaban tanto, en vez de hacer un enterratorio donde a ellos se les ocurriera o pudieran, insistían en poner un muerto arriba del otro, es porque era importante el sitio, ¿no? Y fíjense, al lado tenemos un experimentador de energías de forma con estas semiesferas de Belisal, formando la batería, en este caso están hechas de madera. Bueno, ya que estamos en la atolita, hablemos un poquito de las viviendas. Por suerte nos han llegado muchas maquetas de las viviendas principales, seguramente, que había en la zona de la atolita en Esmeraldas. Entonces aquí vemos que de acuerdo a la forma, si lo interpretamos por las emisiones de forma, la vivienda va a tener como dos puntas. Esto se da a otras culturas también de todo el mundo. Esas dos puntas se consideran que equilibran las fuerzas estáticas de electricidad estática que podría conformar el suelo. Recordemos que el suelo en situación normal tiene carga negativa, mientras la atmósfera tiene carga positiva. Entonces, estas puntas ayudan a que las partículas cargadas positivamente vuelvan a la atmósfera, que es donde les corresponde, y de esa manera se neutraliza el campo eléctrico de las casas. Y a su vez las casas están ubicadas sobre túmulos. Esos túmulos tenían capas de distintos materiales. La arqueología no llega a explicar, se cree que es por una cuestión ritual, la diferencia de estos suelos. De hecho, algunos suelos se traían desde kilómetros de distancia, pero la explicación la encontramos desde el punto de vista de la energía orgónica. Es decir, aquí hay un condensador orgónico, que es el túmulo, sobre el cual hay colocado un artefacto de índole de emisiones de forma. ¿Sí? Lo que no hay que hacer nunca, y esto me llevó a muchas peleas con lo puedo considerar uno de mis maestros. Durante un tiempo yo estuve trabajando con un investigador en Argentina que estudiaba distintos temas, pero se lo conoce fundamentalmente por el fenómeno OVNI, ¿no? Que es Pedro Romagnuk, ya fallecido. Entonces en aquel momento yo tuve una discusión con él porque él empezó a trabajar con las pirámides que tienen la proporción de la Gran Pirámide. Y pasó de fabricar y vender pirámides que servían para meditación a vender pirámides más grandes que sirvieran como vivienda o como techo de vivienda. Y en aquella época empezaron a llegarme estadísticas que mostraban que las personas que vivían en las pirámides no resultaban muy bien, especialmente en la parte psicológica. Es como que se volvían locas dentro de las pirámides. Y es lógico pensar, es decir, como les decía en la clase pasada, los egipcios no vivían en las pirámides, eran lugares de culto y lugares de iniciación, no eran lugares de vivienda, no había nadie que viviera dentro de las pirámides. Entonces, es una forma, especialmente las proporciones de la pirámide de Keops, que están sintonizadas con las energías cósmicas y las telúricas. Por un lado tiene proporciones que resuenan con el planeta y por el otro lado tiene proporciones que resuenan con las del sistema solar entero. Entonces, y la ubicación con respecto a estrellas como por ejemplo el cinturón de Orión y Sirio especialmente. Entonces, son excelentes como lugares de meditación, excelentes como lugares de yoga, excelentes como tumbas, pero no para vivir en ellas. Hay muchos estudios que se realizaron
desde el punto de vista radiestésico, de las formas. Cuando uno utiliza un péndulo arriba de una pirámide, hace cosas raras. Es decir, se van alternando conos de energía de estrógira con energía levógira, o sea que gira para un lado y gira para el otro. Hay un punto fuerte a un cuarto de la altura de la pirámide. Puede estar entre un cuarto y un tercio, pero el origen está a un cuarto, que es donde está el centro de volumen de la pirámide. Aquí en el gráfico de la derecha tenemos las concentraciones de energía. Si esto estuviera cargado estáticamente, ¿dónde se ubican esas concentraciones de energía estática? Así que hay que tener cuidado con las pirámides, especialmente con las pirámides que tienen las proporciones de la Gran Pirámide. En general, en geobiología no las recomiendo. Y por supuesto aquí tenemos un hotel en la zona de Aluminé de Argentina que se les ocurrió hacer una pirámide, hagamos una pirámide con las proporciones de Keops. Yo acá no pasaría ni una noche, porque fíjense, además está perforada. Hay un tema dentro de energía de las formas que es la continuidad de las líneas rectas. Las aristas de una pirámide se continúan y acá están atravesando directamente los dormitorios de estos espacios. Así que esto es un desastre. Puede estar estéticamente muy interesante, pero desde el punto de vista bioenergético es terrible. Pero bueno, son cosas que la gente lo hace a veces por moda o por un conocimiento superficial de lo que es trabajar con formas como son las pirámides. Y fíjense, esto que al menos Sadir Milla le atribuye a la cultura chavín, pero el museo, que es el Museo a Mano de Lima, lo atribuye a la cultura moche. Entonces, trabajaban evidentemente con la forma piramidal, ¿no? En este caso, bueno, es una pirámide cuyos lados son triángulos equiláteros, es decir, es medio octaedro. Entonces, y ha sido un recipiente para algún líquido, evidentemente, que ellos tenían la capacidad de vitalizar. El dibujo que hay parece el dibujo de un muerto, ¿no? Parece alguien que está con los ojos cerrados en posición mortuoria. Uno puede deducir que es una mujer, pero evidentemente tiene que ver con un enterratorio en una pirámide y esta vasija que estaba preparada para ejercer cierto efecto sobre el líquido que estuviera en ella. Otro efecto piramidal, tomemos las tolas de Cochasquí, ¿no? Muy interesantes. Dentro de el estudio de la forma, se sabe que la energía de una pirámide trunca, como es el caso de las pirámides mesoamericanas o de las tolas ecuatorianas, se proyecta, es decir, proyectando las aristas. Si está bien diseñada la pirámide o bien reconstruida, porque a veces puede estar mal construida, las aristas tienen que confluir en un solo punto. ¿Sí? Si confluyen un poco antes y crean como una especie de cumbrera, no está bien diseñado, no está produciendo la energía que debe, de alguna manera, tomar del centro virtual. En lo que es ciencia de las formas, el centro virtual tiene más energía que un centro real. Entonces, fíjense que este punto, que en el caso de la pirámide de Keops, es un centro real, lo recubrían con un piramidión, que es una pirámide chiquitita, a escala, recubierta de oro. ¿Sí? Otro tema a considerar es la proyección también de las rampas, el ángulo de las rampas, ¿sí? Y los lados de la pirámide, si son ortogonales o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el templo llamado Templo al Sol, en Puntiatzil, si uno ve la foto satelital o el plano de la pirámide, aparte de que tiene, como muchas pirámides de Cochasquí, la rampa no es simétrica, no está justo en la mitad, sino que está desplazada hacia un lado. Los lados más cortos no son ortogonales, no tienen 90 grados con respecto a los lados más largos. Entonces, si uno proyecta esos lados cortos, confluyen en un punto. Aquí aparentemente hay una finca, pero yo me iría con una pala pidiendo permiso a excavar
porque es el punto de energía del cual toma energía la tola. Así que habría que ver qué hay en ese sentido. Aquí va subiendo la pendiente. Así que debe ser un lugar interesante y seguramente hay algo arqueológico. Porque además, si yo prolongo la rampa en una perpendicular al eje medio del eje principal de la tola, llega también a ese punto. Y fíjense que aquí también hay una parte, que hay una especie de calle lateral de telote, que también acentúa esa línea media. Así que bueno, estas son de las cosas que hacían los antiguos, ¿no? Sí, ¿hay una pregunta? Sí, Claudio, yo también he analizado un poco esa tola de Puntiachil y, por ejemplo, la dirección de la rampa, que en este caso es la línea roja, tiene Sí. el ángulo de 23,5 con respecto a la equinoccial. Entonces se ve como una intención de alineamiento solsticial. Tal cual. Debe estar a la salida del sol en el solsticio de diciembre. Sí, me parece que sí, justamente. Ujú, bien interesante. Es la inclinación es la ubicación de los trópicos, la inclinación del plano de la eclíptica. Yo también quisiera agregar que, Claudio, yo tengo un amigo que es de Puntiachil, como bueno, esta es una pirámide que no se encontró, sino hasta después de que ya construyeron todas unas casas, ¿no? Encima de la pirámide. Claro. Lo que me cuenta es que sí, que cuando estaban construyendo su casa encontraron miles de vasijas y todos los vecinos de alrededor tienen miles de arqueologías. O sea, era un punto bien, bien interesante y parece que es de las más grandes del Ecuador. Eso Sí. me contaba un amigo, ajá, que es súper importante y que qué pena que no lo descubrieron a tiempo o protegieron a tiempo, pero bueno, ahí está. Bueno, es como en Tulipe, es cuestión de llegar a un convenio con los pobladores actuales y empezar a erradicar las viviendas, darles viviendas nuevas y bueno, empezar a declarar todo un parque arqueológico alrededor, porque seguro que todavía hay cosas enterradas. Sí, de ley. Sería genial esa gestión. Por favor, ya que estás, me dices la hora, que yo aquí no estoy viendo el reloj de la Son las computadora. 8:27. Ah, estamos ya llegando. Sí. Bueno, dejamos aquí, seguimos mañana, pero escucho otras consultas que quieran hacerme. Bueno, la dejamos aquí, seguimos la clase que viene, espero que no les haya parecido muy arduo, requiere un poco más de atención que las otras clases, y bueno, mañana vamos a seguir adentrándonos más en este tema. Gracias, Claudio. Hasta Hasta mañana. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, buena noche.